¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Que la paz de Dios, que la presencia de nuestro Señor Jesús puedan ser en cada uno de sus hogares. Estamos llegando al final de nuestra serie Estudios sobre la Divinidad y no puedo dejar de agradecer a cada uno de ustedes por haberme seguido, por haberme acompañado en estos 9 títulos, en estos 9 videos que componen esta serie hermosa, preciosa. Esta verdad que el Señor me ha ayudado a conocer hace unos 4 años, a través principalmente del libro Estudios sobre la Divinidad del hermano Daniel Benjar, que en cada una de las descripciones de los videos de esta serie está el enlace para que puedan descargarlos. Así que aprovecho para agradecerle a él también porque ha sido de mucha utilidad para mí. No es un libro que contenga una redacción con opiniones personales, sino que es un libro que contiene muchos versículos bíblicos, muchas citas bíblicas ordenadas justamente de esta manera, de una forma en la que podemos conocer quién es Dios el Padre, quién es Jesús el Hijo de Dios, quién es el Espíritu Santo, para que podamos también entender el contexto de algunos textos difíciles y mal interpretados, tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen White. Y este 9º capítulo va a ser un poquito diferente a los anteriores porque lo que vamos a citar son escritos de los pioneros adventistas, de los primeros hermanos que constituyeron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ver qué es lo que ellos creían y si estaba bien lo que ellos creían, qué es lo que Dios decía sobre esas creencias, para saber si tenemos que andar por ese camino o si debemos corregir y cambiar algunas cosas como algunos pretenden. Vamos a la presentación del ministerio y directamente nos metemos a conocer qué creían nuestros hermanos en la década de 1850, 60, 70, allá por esos años. Ahora sí, vamos a introducirnos a ver, a conocer quiénes son los que van a aparecer en esta presentación de PowerPoint. Primeramente tenemos las palabras de Ellen White. ¿Es una pionera adventista? Sí. ¿Ya hemos estudiado sus palabras? Sí. Pero he recogido algunas citas que nos van a pavimentar la calle, nos van a pavimentar el camino para saber de qué manera debemos confrontar con los escritos de los pioneros adventistas. La primera cita dice: no tenemos la menor duda ni la hemos tenido durante años de que las doctrinas que sostenemos hoy son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Cuando ella dice hoy, eso está escrito en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 318, en el año 1870. Entonces ella lo que está diciendo en otras palabras es que en 1870 las doctrinas que ellos sostenían en ese momento eran la verdad presente, ¿sí? Eran la verdad presente. ¿Dijo algo más acerca de este tiempo? Claro que sí. En la Review and Herald de 25 de mayo de 1905, ella hace una advertencia. Dice: en lo futuro se levantarán engaños de toda clase, por lo que necesitamos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares firmes para el edificio. Ni un solo clavo ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos en el que habrá un apartamiento de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años. Esto está escrito en 1905. Si nosotros hacemos 50 años para atrás, vamos desde 1855 hasta 1905. En esos 50 años, la profeta de Dios nos dice que ahí encontramos seguridad en las verdades que el Señor les reveló al pueblo adventista.
¿sí? Ahí están los pilares firmes para el edificio. Y ella dice, ojo, ojo, que en lo futuro va a venir gente queriendo cambiar estos cimientos. Tengan cuidado, solamente acá podemos encontrar seguridad. Pero hoy viene un teólogo adventista y ¿qué te dice? Los pioneros tenían una comprensión hasta su momento correcta, la que ellos pudieron tener, pero la verdad es progresiva y nosotros hoy hemos llegado al tope de la luz. Eso es lo que dice hoy un teólogo adventista. ¿Qué es lo que dijo la profeta de Dios? No le crean a nadie que venga a querer mover los cimientos, los pilares que el Señor nos dio en los primeros 50 años. Solamente allí tenemos seguridad. Entonces vamos a entrar en el estudio de cuáles son esos pilares o esas creencias que tenía nuestro pueblo adventista en esos años de seguridad doctrinal, donde tenían la verdad. Tenemos una cita más, en realidad no me acordaba que había puesto 3, y esta es tremenda, es tremenda. Dice, no hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradiga los puntos especiales de nuestra fe. Ellos agrupan una masa de escritura e incorporan un caudal de evidencia alrededor de sus teorías. Esto se ha hecho vez tras vez durante los pasados 50 años. Y en tanto las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de ellas, si dicha aplicación mueve una columna del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, sería un grave error. Quien haga tal aplicación no sabe de la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo. Entonces, vemos otra vez que ella hace referencia a los 50 años, ¿sí? A los últimos 50 años, o a los primeros 50 años de adventismo. No reciban a nadie que venga con un mensaje que contradiga. No lo reciban, así sea pastor adventista o presidente de la Asociación Mundial, no lo reciban si está contradiciendo el mensaje que el Señor le dio a su pueblo en los primeros 50 años. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver entonces cuál es ese mensaje, qué creían nuestros pioneros. José Harvey Wagoner, este es el padre del famoso Wagoner que trajo el mensaje a la iglesia de la justificación por la fe en 1888. Él dice que la doctrina de la Trinidad es subversiva a la expiación. Las inconsistencias de los trinitarios, que deben ser señalados para liberar las enseñanzas de las Escrituras sobre la expiación, de los reproches que por tanto tiempo han existido y que son los resultados necesarios de su sistema de teología. No importa cuán capaces sean los autores a quienes nos dirigimos, nunca podrán liberarse de las inconsistencias sin corregir su teología. Entonces dice que los que creen en la Trinidad tienen muchas inconsistencias en su teología y que esa doctrina es subversiva a la expiación. Hacen que la negación de la Trinidad sea equivalente a negar la divinidad de Cristo. Si este fuese el caso, nos aferraríamos a la doctrina de la Trinidad tan tenazmente como podríamos, pero no es el caso. Es lo que siguen diciendo hasta el día de hoy. Si crees que Jesús es engendrado, estás negando que Jesús es Dios. Es una de las falacias más grandes que puede haber en este evangelio, ¿sí? Una de las falacias más grandes, ¿sí? Jesús es tan divino como el Padre justamente porque es de su misma sustancia, porque fue engendrado por él. Lo que dice Wagoner es que si esto fuese cierto, entonces nos aferraríamos a la Trinidad como a nada. Pero como no lo es, y es subversiva a la expiación, vamos a seguir enseñando de que es una teología equivocada con muchas inconsistencias. W. Prescott. Fíjense lo que creía W. Prescott. Como Cristo nació dos veces, una en la eternidad, el unigénito del Padre, y nuevamente en la carne, uniendo así lo humano y lo divino en el segundo nacimiento,
Así, de ese modo, nosotros, que hemos nacido una vez en la carne, hemos de tener un segundo nacimiento, nacidos en el Espíritu, para que nuestra experiencia pueda ser la misma. El ser humano y el ser divino juntos en una unión de vida. Los pioneros adventistas creían que Jesús fue engendrado por el Padre, que nació en los días de la eternidad y por lo tanto tiene un principio. Y también creen que Jesús es tan divino como el Padre, habiendo tenido un principio, ¿no es cierto? Es lo mismo que veníamos comentando de Waggoner. José Bates, uno de los más conocidos, de los que más también aportó, ¿qué dice? Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso. El Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre, si me puedes convencer que en ese sentido somos uno, de que tú eres mi padre y yo y tu hijo, y que también yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. ¿Por qué José Bates dice esto? Porque lo que a vos no te enseñan es que la doctrina de la Trinidad tiene como fundamento que hay tres seres que son coiguales y coeternos, y que para que el ser humano pudiese tener una mejor conexión con ellos, se repartieron roles, o sea, juegan a que uno es padre, a que uno es hijo y a otro es Espíritu Santo, pero que cualquiera puede ser cualquiera de los tres, o cualquiera pudo haber sido cualquiera de los tres. Fue una cuestión de suerte. Entonces, el hecho de que la unidad en carácter no quite la verdad de que sean seres individuales y no intercambiables, esa era la imposibilidad para José Bates de poder creer en la Trinidad. ¿Sí? La Biblia dice que tenemos un Dios, el Padre, soberano absoluto del universo y que tiene un Hijo. Esa es la verdad. La Trinidad es uno de los engaños más grandes de Satanás para desviar al pueblo de Dios de su camino de salvación. Merritt Cornell. Los protestantes y los católicos casi están tan unidos en creencia que no resulta difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. La mayoría de los protestantes creen, como los católicos, en la Trinidad, en la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, la recompensa y castigo al morir, la tortura sin fin de los malvados, la herencia de los santos más allá de los cielos, el bautismo por aspersión y el domingo pagano en lugar del sábado, todo lo cual es contrario al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Seguramente entre madre e hijas existe una notable semejanza familiar. Entonces, si hay una doctrina, cualquiera que sea, que se esté compartiendo con la Iglesia Católica, significa ser una hija, ¿sí?, de la famosa ramera, así como aparece en Apocalipsis, la madre de las rameras. Si hay madre es porque tiene hijas. Y si compartís la doctrina de la Trinidad, tu iglesia es una de las hijas de esta iglesia apóstata. James White, el esposo de Elena White, ¿qué creía con respecto a este tema? Dice, la forma como los espiritualizadores han desechado o negado al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo es primeramente empleando el antiguo antibíblico credo trinitario, a saber que Jesucristo es el Dios eterno, aun cuando no tienen ni un pasaje para apoyarla. En tanto nosotros tenemos el simple y abundante testimonio bíblico que Él es el Hijo de Dios eterno. Es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? No dice que Jesús y el Padre forman un Dios. Dice que hay un Dios verdadero que es el Padre y que tiene un Hijo. Esto sencillo, esta verdad sencilla es la que creían los pioneros adventistas. ¿Razones católicas para guardar el domingo? Porque es un día dedicado por los apóstoles en honor de la Santísima Trinidad. Esto lo está citando Jaime White del Catecismo. ¿Por qué los católicos guardan el domingo? Porque dicen que los apóstoles, ¿sí?, dedicaron este día en honor a la Santísima Trinidad. Entonces,
el día domingo, el falso día de reposo, está íntimamente relacionado con la Trinidad, y el día sábado, el verdadero día de reposo, está íntimamente relacionado con el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. John N. Andrews, también uno de los pioneros más conocidos y que más ha trabajado por la Iglesia Adventista, dice que la doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por medio del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la Iglesia y aparecen en las páginas de la historia eclesiástica bien podrían hacer que cada creyente de esa doctrina se ruborice. ¿A qué se refiere Andrews? Que a todos los que no aceptaron, después del concilio de Nicea, la doctrina de la Trinidad, se los llamó arrianos, se los persiguió, se los masacró y se los mató a todos. A todos, ¿sí? Los que no creyeron en la Trinidad. De hecho, si ustedes conocen un poco de profecía, tenemos los 10 cuernos de Daniel. Recuerdan que cuando el pequeño cuerno o el cuerno pequeño surge, derriba 3 cuernos. ¿Qué es lo que cuenta la historia? Contada obviamente por la Iglesia Católica, que estos 3 cuernos eran arrianos, por lo tanto fue justo que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, los desapareciera de la faz de la tierra. Otra de las tantas mentiras que están escritas en las páginas de la historia. Entonces, John Andrews nos dice que esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo. Porque como decíamos anteriormente, en la Trinidad no hay Padre, no hay Hijo, son 2 tipitos que son iguales, o 3 tipitos que son iguales, que hicieron tatetí, y que a uno le tocó ser Padre, a otro Hijo, a otro Espíritu Santo, que cualquiera puede ser cualquiera. Esto destruye la personalidad de Dios, destruye la verdad de que hay un Dios verdadero, de que es Padre y de que tiene un Hijo, y eso es el centro del Evangelio. También dijo Andrews, y en cuanto al Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por su Padre y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. John N. Andrews también cree que Jesús tuvo un principio, ¿sí? Ese principio de Miqueas 5, en el cual fue engendrado por el Padre. Si Jesús es coeterno, entonces no es el mismo Salvador del cual nos habla la Biblia. Es aceptar otro Dios diferente al de la Biblia, es aceptar a un Salvador, que no es Salvador, porque el único Salvador es Cristo, pero es intentar poner a otro Salvador falso, que en realidad no lo es, y es poner a otro Consolador que no es Cristo. Eso es lo terrible de la doctrina de la Trinidad. John Loughborough. ¿Qué objeciones serias hay a la doctrina de la Trinidad? Podemos presentar muchas objeciones, pero debido al espacio limitado, las reduciremos a las 3 siguientes. Es contraria al sentido común, es contraria a la Escritura y su origen es pagano y mitológico. 3. Es corta la bocha, dirían los mal hablados acá en Argentina. Contraria al sentido común, contraria a la Escritura y su origen es pagano y mitológico. Loughborough no anduvo con vueltas, ¿sí? Fue bastante directo y concreto. Vamos a ver cuáles eran las doctrinas establecidas y publicadas por la Iglesia Adventista en estos famosos primeros 50 años a los que se refiere Ellen White, como un lugar de seguridad doctrinal donde Dios reveló sus verdades. Por ejemplo, en el anuario de 1879, la doctrina número 1 nos dice que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, creador de todas las cosas, ¿sí? Esto todo hace referencia al Padre. Y la doctrina 2 dice que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien Dios creó todas las cosas y por quien existen. Ustedes pueden poner en pausa el video, leer toda la doctrina, ver que la doctrina 1 habla del Padre, que la doctrina 2 habla del Hijo. Y esto básicamente es el modelo de 1 Corintios 8:6, un solo Dios del cual procede todo y un Señor Jesucristo por medio del cual procede todo. Juan 17:3, ¿sí?
un único Dios verdadero y Jesucristo a quien envió. Esta era la doctrina. No existía la Trinidad, no existía una doctrina sobre una persona llamada Espíritu Santo con una identidad aparte del Padre y del Hijo. Esto es la doctrina sobre Dios que tenían los pioneros. Así de simple. Vemos que en el 89, 1889, seguía igual, hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. En 1907 seguía todo absolutamente igual, hay un solo Dios y hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. Pero cuando llegamos hasta 1931, nos encontramos con un problemita. Más allá de que la doctrina 1 ahora sea las Sagradas Escrituras, formadas por Antiguo y Nuevo Testamento, ahora vemos que la doctrina 2 dice que la deidad o Trinidad consiste del Padre Eterno, un ser personal, espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, infinito en sabiduría y en amor, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por medio de quien se crearon todas las cosas y a través del cual se logró la salvación de las huestes redimidas, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el gran poder regenerador en la obra de la redención. O sea, la Trinidad consiste en un solo Dios formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjense lo tremendo de la doctrina 3, que Jesucristo es el mismo Dios, siendo de la misma naturaleza y esencia que el Padre Eterno. Este tema de los roles intercambiables, ¿no es cierto? Vemos como este año fue fatal, es cuando la Iglesia ya venía hacía al menos unos 10 años derrapando, ¿sí? Yéndose a la banquina. Vemos que acá deciden hacerlo público y un poco confirmar cuál iba a ser su camino hasta el día de hoy, ¿sí? Y Elena de White había advertido: no escuchen, no reciban a nadie que venga con algo diferente a lo que el Señor nos reveló en los primeros 50 años. Acá estamos, se ha creado una religión diferente al verdadero adventismo del séptimo día. Guillermo White, hijo de Helen White. ¿Por qué lo pongo a lo último? Porque esto lo escribió en 1935, después de que la doctrina hubiera sido cambiada. Él, en una carta a H.W. Carr, le escribe: las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo por demostrar que el Espíritu Santo era un individuo como Dios el Padre y Cristo el Hijo Eterno, me han dejado perplejos y a veces me han entristecido. Si Elena White alguna vez fue trinitaria, no se nota, y si lo fue, podríamos decir que Willie White, pastor adventista, era un tanto despistado, un tanto distraído porque nunca se entendió o nunca comprendió el cambio de creencia de su madre. Esto, obviamente, estoy jugando, estoy siendo sarcástico porque eso nunca ocurrió. William White tenía perfectamente en claro qué es lo que creía su padre, qué es lo que creía su madre, y mantuvo las creencias adventistas originales hasta el día de su muerte, y él no apoyó y no aceptó lo que hicieron los líderes con la iglesia adventista del séptimo día. Lamentablemente, ¿no es cierto? Ahora nos vamos hasta 1993 y vamos a citar las palabras de George Knight, un famoso pastor, escritor adventista trinitario. Este pastor cree en la doctrina de la Trinidad, pero él admite, ¿sí?, que la mayoría de los fundadores del adventismo no podrían unirse a la iglesia actual si tuvieran que someterse a las creencias fundamentales de la denominación. Y siendo más específico, la mayoría no podría acordar con la creencia 2 que trata con la doctrina de la Trinidad. En otras palabras, hermanos míos, como se dice acá en Argentina, si los pioneros se despertaran, si revivieran, miraran la iglesia adventista, solitos se vuelven a meter al cajón, cierran la tapa y piden que los vuelvan a enterrar. Esta es la triste realidad de la iglesia adventista. Nunca hubo una sola orden o una sola instrucción de Dios para cambiar la doctrina que fue dada
en los primeros 50 años. Ellen White advirtió sobre la apostasía alfa cuando Kellogg intentó introducir la doctrina de la Trinidad allá por los principios de 1900. Advirtió que iba a llegar la apostasía omega, que tenía que ver con lo mismo. Y aún así el pueblo, duro de cabeza, decidió dar cabezazos contra la pared. Decidió contradecir el mensaje que Dios le reveló a sus pioneros. Esperó que estos fueran muriendo. Elena de White muere en 1915, cuando por fin se la pudieron sacar de encima, porque no les alcanzó solamente el hecho de mandarla a Australia, sino que esperaron a que se muera para pisotear todo su trabajo, ¿sí? Para sembrar dudas sobre su ministerio, sobre su inspiración, y para manipular, malinterpretar, descontextualizar, recortar. ¿Y qué otro adjetivo podríamos usar? Mentir, calumniar, ¿sí? Sobre lo que ella siempre creyó. Porque no solamente utilizan sus escritos para mentir, sino que también le hacen decir cosas a ella que nunca dijo y la enarbolan levantando una creencia que ella nunca tuvo. Entonces, duela a quien le duela, esta es la realidad de la Iglesia Adventista. Se formó otra organización, otra denominación. Lo que ustedes hoy conocen como Iglesia Adventista del Séptimo Día no es la verdadera y la original Iglesia Adventista del Séptimo Día. Habemos personas que hemos vuelto a esas sendas antiguas y la invitación está también dada a todos ustedes. No importa dónde estés, no importa dónde vivas, no importa cuántos años tengas y cuánto hayas luchado contra la verdad. Si estás acá es porque el Señor te llamó, porque Él te quiere revelar las verdades que le reveló al pueblo adventista, porque quiere que seas salvo, porque la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Sostener la doctrina de la Trinidad es negar al Padre, es negar al Hijo, y la Biblia dice que eso es ser anticristo, ¿sí? Es ser mentiroso, porque no se ha creído en el testimonio del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado. Jesús nunca intentó hacerse igual a Dios o ser parte de Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre ese Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces los invito, hermanos, a que podamos volver a las sendas antiguas, que podamos volver con firmeza y con entusiasmo a las creencias que Dios estableció en los primeros 50 años del adventismo, que rechacemos a toda aquella persona que venga a contradecir todo esto que el Señor dio, porque están negando la obra que nuestro Señor Jesús hizo a través de su Santo Espíritu para establecer este hermoso pueblo, el pueblo adventista del séptimo día. La iglesia no es un estado de organización con un estatus gubernamental. La iglesia es donde hay 2 o 3 reunidos, ¿sí? Donde están alabando el nombre de Dios y donde estudian la palabra para conocer al Dios verdadero. Eso es una iglesia. Yo te invito a que tu casa pueda ser una iglesia, ¿sí? A que cada lugar donde vos estés pueda ser una iglesia, donde puedas levantar esta verdad en alto para que otros la puedan conocer, para que puedan conocer al Dios verdadero y para que puedan conocer al Hijo de Dios. Porque el centro del Evangelio, la base, el fundamento del Evangelio es porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, en el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad que vence al mundo. La declaración de fe que vence al mundo es que hay un solo Dios verdadero, que tuvo un Hijo en los días de la eternidad, que lo envió a este mundo a que pueda nacer por segunda vez como un ser humano y que Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador y Redentor. Y toda la honra y la gloria sea para que estás sentado en el trono y para el Cordero. Si deseas ir al cielo, tenés que acostumbrarte acá en la tierra que la adoración es para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Amén y bendiciones para cada uno de ustedes.